¿Qué son los sellos? Los sellos están mostrando lo que Dios sabe a través del tiempo en relación a la palabra de Dios. Los sellos muestran en detalle lo que sucedería con la hermosa enseñanza que Jesús dejó en este mundo. Cuando se abre el tercer sello, algo especial pasa. Noten, hay un caballo negro. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que está mostrando? Se muestra como algo de necesidad, de hambre, un tiempo difícil que están viviendo. En el libro de Apocalipsis nos muestra cuando se abre el sello, ahí es donde nosotros empezamos a ver algunas cosas. En el versículo 2, la primera frase que llama la atención dice: miré, he aquí un caballo blanco. Y el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Esto es interesante cuando menciona salió venciendo para vencer. Cuando se abrió este tercer sello, el ser viviente entonces dice: ven y mira. Esto de ven y mira hay algo que necesitas observar detalladamente. ¿Qué es lo que se observa? Se observa el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza y esto cada cosa tiene una explicación. Primero, el caballo negro representa la perversión del evangelio. Negro es igual a corrupción. ¿Cuándo sucedió esta corrupción? Para el año 313, Constantino fue el primero en hacer realmente cambios radicales. ¿Por qué? Porque él, según él, aceptó al Señor como su Salvador y se unió a la iglesia con un principio. El principio de él era hacer la voluntad de Dios, pero en realidad no se nota en él hacer la voluntad de Dios. Su madre era cristiana, pero él, a su vez, él simplemente era un político que trataba de que el imperio viva en armonía y en paz. Y se dice que es el primer hombre en aplicar el ecumenismo. ¿Qué es esto de ecumenismo? Él está tratando de que todos vivan en paz, que todos vivan contentos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban viviendo un tiempo difícil. Estaban teniendo problemas los cristianos y los que no eran cristianos, los paganos. Y eso era una lucha, era una matanza en el imperio. Pero él pensó: bueno, vamos a terminar esta matanza y vamos a buscar la armonía. Él cuenta que vio una cruz en el cielo que le decía: con este signo vencerás. Y él entonces, cuando volvió, él dijo haber aceptado el cristianismo. Pero al poco tiempo él empezó a poner decretos y dio el decreto de la libertad religiosa. Y también se entiende como tolerancia religiosa. Pero ¿qué pasó con la tolerancia religiosa? Cuando estos hombres empezaron a sentirse libres, cuando empezaron a ver las cosas todo normal, entonces entró lo que se llama la corrupción del cristianismo. Prácticamente el cristianismo muere, se vuelve una religión de tipo popular. ¿Qué pasó? Entra en la iglesia la doctrina del mitraísmo. El mitraísmo era la religión pagana que tenía varios dioses, que tenían varias cosas, y cuando esto sucede, entonces el cristianismo viene a ser un cristianismo que ya no es verdadero. Es un cristianismo que sale del lugar y ahora empiezan a vivir una vida fuera de lo normal. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, ahí nos menciona de una manera interesante. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿De qué está hablando aquí? Que en medio de la iglesia, ahí mismo, entraría gente que cambiaría las cosas de Dios. Y Él los llama como ¿qué? Como lobos rapaces,
que entrarían para dañar la enseñanza pura y hermosa de Cristo Jesús. En el verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Entonces ya podemos ver por qué se muestra un caballo negro. Representa que el evangelio perdió la pureza. Representa ausencia del evangelio. Hay una balanza. El que cabalga lleva una balanza. ¿Qué es esta balanza? En el libro de Daniel nosotros encontramos otra balanza. Daniel capítulo 5, versículo 24 al 27. Entonces de tu presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha sido puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. La frase es Tekel, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Qué es lo que está mencionando aquí? Aquí está mencionando los juicios de Dios contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia se había alejado de Dios, había perdido la visión espiritual, había perdido todo. Trajeron los vasos sagrados del templo para sus orgías. Y es allí donde Dios le dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Por qué? Porque se había alejado del Dios verdadero. Y ese fue el fin de Babilonia. Pero este no es el caso del caballo negro. El caballo negro, el que monta, lleva una balanza. Pero esta balanza no está relacionada con los juicios de Dios. Está relacionada con algo diferente. Está relacionado con las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahora pesa la verdad y el error y muestra lo que está pasando en el mundo de la gente de esos días. Pesar no es un peso de juicio. Este peso es diferente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, mira. Y se miró el caballo negro. El que montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, ¿cómo entender esto? Porque esto ahora necesitamos una interpretación. ¿Cómo vamos a entender esto en la parte espiritual? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué valor tiene? Noten lo que el Señor dice: no dañes. Y esto es realmente algo serio. ¿Por qué? Porque los cristianos, cuando comenzaron su vida espiritual, fue una vida hermosa, linda, pero sufrieron persecución, tuvieron muchos problemas. Para el tiempo del caballo negro, prácticamente los cristianos habían pasado por una serie de problemas difíciles en la vida de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Después del sufrimiento, ahora ellos se acomodan. ¿Cómo se acomodan? De una forma fácil. Ahora la religión es la religión del imperio. Al ser religión del imperio, ahora el grano comienza a dañarse. Comienza a faltar el trigo, comienza a faltar el alimento. Pero ¿qué significa grano? Noten un poquito. Grano simboliza Jesús y su palabra. ¿De dónde sacamos esta explicación? San Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando de Él como persona y Él se muestra como grano de trigo. Y Él dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
Si no muere, entonces no hay fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús cayó en tierra, fue muerto en la cruz del Calvario y el fruto es lo que hoy usted y yo somos. En el versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Por donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, noten lo hermoso que es esto. Jesús es el grano de trigo y ahora dice, no dañes. No comenzó a faltar, a tratar de venderse el grano de trigo y de la cebada. ¿Por qué? Por el pago de denarios. ¿Qué era el denario? El denario era el salario que una persona tenía. Dice, 2 libras de trigo por un denario. Esto tiene que ver con hambre. 6 libras de cebada por un denario. Pero algo más, grano, aceite y vino se presentan más adelante. Deuteronomio nos habla, ¿qué es esto? ¿De qué pasaría con el pueblo de Dios? Cuando las cosas iban bien, Dios le daría bendiciones. Deuteronomio 7:13 dice, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite. Qué bonito. Dios habla aquí, dice, Dios te va a bendecir ¿en qué? En los granos, en el trigo, en la cebada, pero también en el aceite. Y menciona algo más, la cría de tus vacas, de tus rebaños, de tus ovejas. ¿Por qué? Porque Dios juró a sus padres que los daría en bendición. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios? Cuando ellos se alejaban, entonces venía sufrimiento. Cuando el pan es pesado, era señal de hambre. Noten Levítico capítulo 26, versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os venderán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Noten ahora, dice, mire, cuando el pueblo se aparta, viene hambre, viene tristeza, viene sufrimiento. Y dice, cuando esto viene, te va a faltar el pan y la gente te venderá el pan. Entonces, ya nosotros estamos entendiendo un poquito acá. El pan tiene un simbolismo interesante. El pan simboliza también a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Él es el que nos da seguridad, certeza, paz y amor. Apocalipsis es un libro precioso y cuando nos presenta estos aspectos, nos muestra que hubo un tiempo cuando la palabra de Dios, cuando la persona de Jesucristo comenzó a quedar fuera del plan que Dios tenía para la humanidad. Cuando entró la apostasía, en el tiempo de Constantino, lo único que vino sobre la tierra es un tiempo de oscuridad, de tinieblas, y es representado con el caballo negro. ¿Por qué? Ausencia del Evangelio, ausencia de Jesucristo. La palabra de Dios se torna escasa. No hay palabra, no hay enseñanza, no hay siquiera un poquito de lo que Dios quiere dar a su pueblo. El hambre es el tema principal en este pasaje. La voz dice, no dañes el aceite y el trigo. Esto es algo fino. En ese tiempo habían cosas muy valiosas, jugo de uva, el trigo, todo esto eran cosas importantes. Pero si esto falta, estas cosas tan importantes, estas cosas que eran vitales para los seres humanos, entonces habría un problema serio. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo nosotros podemos entender el valor de estas cosas? No dañes, no dañes. ¿Por qué? Porque viene ¿qué? Sufrimiento. Ya explicamos que el grano simboliza a Jesús y simboliza la palabra de Dios. Y vimos nosotros que el Señor Jesús era este significado. Jesús había respondido que la hora ha llegado y que el Hijo del Hombre debía ser glorificado. Y Él menciona que si el grano de trigo no cae y muere, entonces no habría
fruto. Y también mencionó que si el hombre ama más la vida y si ama más las cosas de este mundo, la vida no le servirá para nada. ¿Por qué? Porque seguir al Señor era lo más importante. Servir al Señor era lo vital en la vida del cristiano. Entonces, ahora estamos hablando un poquito del pan. Jesús dijo algo hermoso, San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mis amigos, esas son palabras hermosas. Cuando Jesús habla del pan, del trigo, está diciendo: yo soy eso que tú necesitas. Pero también hay otro término, la cebada. La cebada era la primera cosecha que se hacía. Y esto era un símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el portador del Evangelio. Jesús llevaba el mensaje. Él era la salvación en todos. Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo había escasez. Ahora, ¿qué es el vino? Cuando habla que no falte, no dañes el vino. ¿Qué es el vino? El vino son las doctrinas. ¿Qué doctrinas? Las doctrinas de Jesús, lo que nacía del corazón de Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto? El vino también simboliza la gracia de Dios, esta gracia maravillosa de nuestro Dios. Noten, Jesús hizo una comparación muy interesante. Cuando los escribas y los fariseos vieron a Jesús que enseñaba a otros que no eran judíos, se enojaban. Cuando él hablaba a los gentiles, se enojaban y estaban molestos. Jesús entonces les dijo algo interesante. Noten Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro se conserva, y ninguno bebe de lo añejo, quiere luego de lo nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, noten aquí, Jesús dice que las enseñanzas que él estaba dando a estas personas, y el Señor le llama a estas personas odres nuevos. A los escribas y fariseos les dice odres viejos. Les dice, ustedes, los odres viejos, no pueden recibir el vino nuevo que viene de Cristo Jesús. Y esto es cómo se enseña, cómo se muestra ese aspecto. Jesús dice algo más también. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Noten, ahora Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si Jesús es la vid, el vino es lo que sale de Jesucristo. De Jesús salieron enseñanzas, pero el vino también se compara como la sangre de Jesucristo. No, la sangre de Jesucristo es un símbolo, está allí simbolizada por el vino. Ahora, ¿qué es el aceite? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces ya vamos viendo varias cosas. Primera, nosotros vemos que falta el grano. ¿Por qué? Porque se había quitado al Señor de en medio de las enseñanzas. El paganismo entró en esta era y en ese tiempo fueron tiempos de oscuridad. ¿Por qué se mezcla el paganismo con el cristianismo? Un tiempo sumamente difícil, pero también empezó a faltar aceite. Y dijimos, el aceite es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios comienza a decaer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede llegar al arrepentimiento un ser humano? No puede llegar. ¿Por qué? Porque le falta aceite, le falta la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no está viniendo sobre ellos. Ahora en Amós capítulo 8, versículo 11 en adelante dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
La gente empezó a pasar un tiempo de hambre. ¿Cuál era el hambre? No había palabra de Dios. Y mis amigos, cuando no hay palabra de Dios, entonces los seres humanos no tienen dirección. En esa época del caballo negro, la palabra de Dios se pervirtió. Se quitó lo que era el alimento espiritual. El trigo, que es Cristo Jesús, se le quitó de en medio. Se pusieron santos, se pusieron imágenes, se pusieron todo lo que tenía que ver con el mitraísmo. Se trajo las imágenes paganas y se les pusieron nombres de cristianos. A Júpiter se le puso el nombre de Pedro, pero era el mismo Júpiter. Para ellos ahora era San Pedro. Y la gente estaba adorando a San Pedro. Ya estaban contentos los paganos y los cristianos. Pero los verdaderos cristianos, ellos sí tuvieron que tener serios problemas. ¿Por qué? Ahora vino la persecución sobre aquellos que no aceptaban la religión del Estado. Era cristianismo, pero ¿qué clase de cristianismo? Era un cristianismo malsano, pervertido, dañado. Todo esto había entrado en la iglesia de Dios. El Señor dice que andarán errantes de mar a mar, buscando, tratando de encontrar la palabra de Jehová, y los hombres no hallarían. En ese tiempo no había palabra de Dios. La ignorancia era lo que más estaba en medio de estas personas. La gente estaba ocupada, pero no tenía tiempo para la palabra de Dios. Se olvidaron de lo más importante. Qué tiempo más difícil, un tiempo tan duro donde los hombres pierden la palabra, pierden la visión, pierden los objetivos. Mis amigos, el tiempo de oscuridad, el tiempo de la edad oscura viene después, pero en esta etapa, entre el año 100 y el 313, fueron los años donde la iglesia había perdido totalmente la enseñanza del Señor. Y el paganismo empezó a surgir de una manera increíble, extraordinaria. ¿Por qué? Porque los hombres ahora dejaron la palabra y se fueron a los ídolos. Los ídolos ahora tomaron el lugar. Algunas cosas pasaron en este tiempo. Una de ellas, se estableció el día domingo como día de observancia. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué otro día? El día domingo era el día pagano, era el día dedicado al sol. Constantino estableció una ley. ¿Cuál fue esa ley? Esa ley fue la ley de la observancia obligatoria del día domingo. Y se quitó, según ellos, el sábado de los judíos. Pero déjenme decirle algo. El sábado no es propiedad del pueblo judío. El sábado guarda el pueblo judío, pero no es propiedad. ¿Por qué no es propiedad? Porque cuando Dios le dio el sábado, no le dio a los judíos, le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. En el Edén se guardó el sábado. ¿Por qué se guardaba el sábado? Porque el sábado Dios lo estableció como un sello de su creador. Él dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él un trabajo ninguno. Mis amigos, el sábado fue dado a Adán y Eva. ¿Dónde? En el Edén. Pero en el tiempo de Constantino, en el tiempo del caballo negro, ¿qué pasó? Se le quitó la autoridad de Dios. Se le quitó ese derecho que Dios tenía de creador. Y ahora se puso el paganismo. El mitraísmo era la religión más común. ¿Y qué hizo? El emperador juntó, mezcló el mitraísmo con el cristianismo. Lo que hoy la iglesia vive es ese tiempo de cambio. Incluso lo que hoy visten los sacerdotes cuando celebran la misa son prácticamente las vestimentas de los sacerdotes que usaban en el tiempo de los mitraístas.
Ellos adoraban a un Dios pagano y vestían de esa manera. Y tenían cosas tan similares como de ser la hostia, el pancito. Ellos daban pedacitos de pan y ellos los comían como algo especial. El Señor Jesús nunca estableció un pancito pequeñito, así redondito para que coman. No, el Señor Jesús tuvo un pan grande que lo partió y lo dio a sus discípulos pedazo por pedazo. Pero cuando vino el mitraísmo a la iglesia cristiana, entonces se hicieron estos cambios. Mis amigos, el caballo negro es un tiempo terrible para la iglesia de Dios. De ahí en adelante la iglesia iría cada vez de mal en peor. Sus vidas irían cada vez oscureciéndose más y más. Yo le pregunto, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo le invito, quizás usted está recién entrando en este estudio del libro del Apocalipsis, pero yo le digo, por favor, usted tiene más información que la que yo puedo darlo en esta hora. El tiempo es tan cortito para hablar, pero le digo una cosa, usted tiene, mire, entre al internet, busque información. Todo lo que yo le estoy diciendo, usted puede encontrarlo en todas las bibliotecas del mundo. Y ahora que es tan fácil, usted investiga, busca y usted va a encontrar que lo que estamos explicándole aquí tiene una base histórica que le va a ser de gran bendición. Quiero concluir con esto. Mi amigo, si usted quiere ser feliz, busque la palabra de Dios. Vaya a la fuente de la palabra. No se conforme con las enseñanzas tradicionales. Vaya a la palabra y deje que el Señor Jesucristo abra su mente, su corazón. El Espíritu Santo de Dios iluminará su mente. Hoy no falta ni aceite ni vino. Tampoco falta trigo ni cebada. Todo está al alcance de los seres humanos. Que Dios le bendiga, que Dios le dé una vida diferente y hermosa.